¿Cómo están, hermanos? Bien, hermanos. Bien calladito. Gloria a Dios. No, todavía están los hermanos bien metidos. Bueno, hermanos, pues les invito, hermanos, que preparen sus corazones, porque vamos a comenzar el servicio, hermanos, el día de hoy, y tenemos pocos anuncios solamente. Tenemos este martes a las 6:50 p.m. ahí está en la pantalla. Van a tener las hermanas su estudio de mujeres. Se va a llevar a cabo en la casa de su servidor y mi esposa Lisette. Ahí está la dirección. Cualquier pregunta que tengan, favor de llamarme a mí o a mi esposa para agarrar la información. Pero ahí está la calle. Siento que todos sabemos dónde vivimos. Ahí va a ser, hermanos, así, hermanas, que les pido que se animen. Pongan en su calendario el hecho de estar ahí presente a las 6:50. Y los lunes seguimos con nuestro estudio a los varones. Hermanos, les animo que pongan en su corazón el hecho de estar en los lunes viniendo a estas clases que son muy importantes, hermanos. Estamos estudiando Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, preceptos sobre preceptos, un estudio muy bueno, es muy motivador, pero también es muy laborioso. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, hermanos, batallamos, pero hermanos, lo bueno que está ese ánimo para seguir haciendo las cosas para el Señor, hermanos, ¿no? Y hermanos, la escuela, tenemos la primera hora tenemos la escuela dominical. Adultos, jóvenes y los niños están en sus salones. Así que les animo, hermanos, que se animen a venir los domingos a la primera hora. Anímese, está muy bien. Estamos teniendo los adultos un estudio muy bueno, que es Fundamentos de la Fe. Muy bueno, hermanos. Nos está ayudando a conocer más a nuestro Creador. Nos está ayudando más a saber los atributos del Señor, el carácter de Dios. Nos va a ayudar en nuestras vidas. Así que, habiendo dicho esto, hermanos, ahora les invito que abran sus Biblias. Quiero leer un pasaje para comenzar el servicio. En Salmos 95, y la palabra de Dios dice así, leo: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante de su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermano, usted y yo hemos conocido a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y somos salvos por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Es un don que no merecíamos, pero Dios nos lo ha otorgado a usted y a mí. Y nos lo ha otorgado con el único propósito de venirle, adorarle y alzar y adorarle de todo corazón. Así que le invito a que preparemos nuestro corazón, hermanos, y comencemos este servicio. Padre amado, le damos las gracias en esta preciosa tarde que nos ha dado del domingo. Le agradecemos, Padre amado, por la salvación que nos ha otorgado por medio del Señor Jesucristo. Fue algo que nosotros no merecíamos, Señor. Nosotros, Padre, merecíamos la condenación, la separación entre el hombre y usted, pero usted nos unió a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y estamos tan agradecidos, Padre amado, por esto. Y hoy, Padre amado, queremos honrarle, glorificarle, exaltarle con estos cánticos, con esas alabanzas, Padre amado, con todo lo que se va a hacer, con la predicación de su palabra. Pido que su nombre sea exaltado, Señor, el día de hoy. Le doy las gracias por los hermanos que se dieron cita el día de hoy, por los que vienen en camino, Padre amado, y por aquellos que están enfermos en casa. Que usted les bendiga y les ayude, Señor.
Le damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué, hermanos? Pongámonos de pie. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrenda de obediencia, amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrenda de obediencia, amor. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrenda de obediencia, amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Amén. Si la fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a esperarte en este lugar. Esperándote. Eres Dios de la creación, conoces mi interior, autor de salvación, me amaste al nacer. Esperándote, nuestras manos
alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Tus promesas son reales y tu fidelidad es un clamor genuino, Señor, por tu presencia. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Dile, aleluya. 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 Cantamos aleluya. Aleluya. Cantamos aleluya. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Una vez más. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Amén. Pueden tomar su asiento. Y ya ahora es tiempo para la ofrenda. Y con esa canción en mente, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Salmos 96. Le pido que prepare su corazón para ofrendar al Señor, para devolverle de lo mucho que Él nos da. Recordemos, Él ha sido misericordioso, generoso, es el proveedor, el que nos provee trabajo, salud, fuerzas, energías, el que nos da todo, hermanos. Y la palabra de Dios dice así en Salmos 96, dice: cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él.
poder y gloria en su santuario. Tributar a Jehová, oh familias de los pueblos. Dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrendas y venir a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decir entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles de los bosques rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Gloria a Dios por ese salmo tan maravilloso, tan precioso. Es un canto de alabanza. Un canto de alabanza al Creador, al que sustenta, al que provee las cosas que tenemos usted y yo. Así que le invito a que abra su corazón y oremos. Padre amado, le damos las glorias y la honra solamente a usted, Señor. Y en esta tarde queremos regresarle de lo que usted nos da, Señor. Gracias, amado Dios, por su provisión, por sus bendiciones, porque son cada día nueva mañana, se dice su palabra. Señor, estamos tan agradecidos por las energías que nos da, las fuerzas, los trabajos, todo, Señor, lo que usted nos da. Estamos tan agradecidos. Así que en estos momentos vamos a regresar algo de lo que usted nos da, Señor. Pido por los hermanos que van a dar con un corazón alegre, gozoso, que den con alegría, Señor. Que estos diezmos, estas ofrendas que se van a levantar, Señor, se distribuyan sabiamente, Señor. Le damos la gloria y la honra por todo, Señor. Pido por los hermanos que van a ofrendar, que les bendiga. Por los que quizás no puedan dar en estos momentos, que les bendiga también, Señor. Gracias por todo, Señor. Ahora, Padre, pido que la predicación de su palabra sea de su agrado, que bendiga a nuestro pastor Guillermo en la predicación de su palabra, Señor. Le doy gracias por los cánticos que hemos estado cantando, Señor, en estos momentos. Pido que lo reciba como un olor fragante, como un sacrificio agradable a usted, Señor. En Cristo Jesús damos las gracias y pedimos estas cosas. Amén. En medio del silencio se oyó la voz del Creador. La tierra y los cielos con su palabra dibujó. Por él todo fue hecho. Cuando él habló, vida existió. La creación te adora y me uniré a su canción. Dile toda gloria. Toda gloria y honor sean para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. La voz que hizo los cielos descendió. Él se acercó, palabras de esperanza y vida eterna nos habló. El Verbo se encarnó y con su sangre
sangre nos salvó. Toda gloria y honor sean para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. Toda gloria y honor sean para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. El cielo y tierra, el cielo y tierra pasará, tu palabra permanecerá. En victoria o tempestad, tu palabra prevalecerá. El cielo y tierra pasará, tu palabra permanecerá. En victoria o tempestad, tu palabra prevalecerá. El cielo y tierra pasará, tu palabra permanecerá. Toda gloria y honor sean para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. Toda gloria y honor sean para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. Toda gloria y honor sean para ti, Dios de amor. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Señor, en esta mañana queremos adorarte a ti con todo nuestro corazón, reconociendo estas dos verdades, que a ti te debemos todas las cosas, porque tú eres nuestro creador. Nuestro aliento, nuestra vida, nuestra existencia, todo depende de ti. Tú eres el creador de todo y nos das la existencia y vivimos porque a ti, en tu voluntad soberana, te place, Señor, que nosotros vivamos. Pero también está esta otra inmensa verdad, que habiendo sido pecadores y estado destinados a la condenación, nos amaste y nos enviaste un Salvador, y el Verbo se encarnó. Te introdujiste en la historia humana y tomaste forma de cuerpo de hombre. Y estando en la condición de hombre, te hiciste humilde, haciéndote obediente al Padre hasta la muerte. Y con esa muerte de cruz, una muerte terrible, una muerte de gran deshonor, y sin embargo con humildad fuiste allí para salvarnos. Y ahora nos has comprado, y nos has redimido, y nos has levantado, y nos has dado una esperanza que nada puede arrebatarnos. Permítenos permanecer, Señor, en adoración, gloria y bendición a tu nombre.
Mira nuestros corazones, que este ejercicio de adoración no sea una falsedad o una farsa en nosotros. Que mientras en nuestros labios tenemos palabras de adoración, nuestros corazones estén contaminados, Padre, con actitudes, pensamientos indignos, vidas, Señor, de hipocresía. Límpianos, fortalécenos, ayúdanos a ser honestos, transparentes, sencillos, humildes. Ayúdanos a enfrentar, Señor, a esta sociedad que se ha apartado de ti, que ha negado tus mandamientos. Ayúdanos a hacer luz donde quiera que estemos, Señor. Y fortalécenos, Padre, en el hombre interior para que Cristo habite por la fe y podamos entender la grandeza y lo excelso de tu amor, Señor. Gracias, Padre. Pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, a los que tienen alguna necesidad en particular, también para que les bendigas y les des consuelo y gracia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Pueden sentarse. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias, Benny. Gracias, Felipe. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto verlos. Hay un par de cositas nada más que me gustaría mencionar antes de comenzar. Por ahí en la semana les voy a mandar un documento. Es el documento de membresía de nuestra iglesia. Tenemos necesidad de establecer con claridad quiénes son miembros de la iglesia y quiénes no lo son. Así que se los voy a mandar. Es un documento que les vamos a pedir a todos que firmen. Lo tienen que firmar con sangre y poner ahí su tarjeta de crédito. No es cierto. Simplemente es una forma de establecer oficialmente quiénes son miembros de nuestra iglesia y a quienes consideramos miembros, porque en las próximas semanas vamos a tener algunas juntas donde vamos a hacer algunas votaciones. Hay una constitución que necesitamos votar, por la que necesitamos aprobar para cambiar la manera como nuestra iglesia se gobierna, y también esperando a principios del mes de julio o a finales del mes de junio, vamos a presentar a algunos hermanos para establecerlos como ancianos en la iglesia, y todas estas cosas va a requerir que sepamos exactamente quiénes son miembros. Así que yo les voy a mandar ese documento, ¿sí? Y usted lo va a poder tener, lo va a poder imprimir. Si no puede imprimir, me puede decir y le puedo dar una copia para que lo pueda tener, ¿sí? Y por favor no lo van a hacer llegar, y entonces ya que tengamos todos los documentos firmados y sepamos quiénes son miembros, entonces vamos a hacer una presentación oficial de los miembros ya de nuestra iglesia. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, sin más. Así que voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el capítulo número 2 de Génesis. Génesis capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 18. Génesis 2, 18. Por favor, síganme con su vista. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hasta aquí. Muy bien, mis hermanos, vamos a hablar y vamos a continuar con nuestras enseñanzas sobre la vida familiar. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas que son los fundamentos en la vida familiar. Hemos estado hablando de cómo nuestra sociedad se ha ido desconectando de estos fundamentos, y algunas de las cosas que voy a mencionar hoy son muy básicas y muy obvias para algunos de nosotros, pero realmente vivimos en un tiempo donde es necesario afirmar estas cosas, aunque parecieran que fueran cosas que todo mundo debería entender. Puesto que voy a hablar del matrimonio, mi tema hoy es: el matrimonio es un pacto sagrado delante de Dios.
¿sí? En nuestra sociedad el matrimonio no se considera algo sagrado ya, no se considera ni siquiera algo permanente, no se considera ya ni siquiera algo que tiene que tener cierto respeto, sino es algo tan intercambiable y tan fácil de diluir o de disolver según el deseo de las personas. Pero antes de que entre en materia, tengo que hacer dos aclaraciones. Número uno, necesito, hermanos, pedirles en el amor del Señor que entienda que cuando voy a hablar de estas cosas, no estoy hablando de usted. ¿Me explico? Porque algunos de ustedes van a decir, el pastor está hablando de mí. No, no estoy hablando de usted. ¿Sí? Hay cosas que voy a mencionar que va a hablar a la vida de todos nosotros de muchas maneras y muchas veces la gente se ofende y piensa que el pastor está hablando. No, hermano, no es mi intención ni mi interés, pero tengo que enseñar lo que la palabra de Dios dice. También quiero que entiendan, hermanos, que las cosas que estamos tratando de enseñar son, y las enseñamos porque es la palabra de Dios y lo hacemos por amor, con la intención de que podamos comprender lo que el Señor dice en su palabra. Así que tenga paciencia, use un tiempo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, les animo que en sus corazones tengan una actitud de humildad, que tengan un oído abierto, estén listos para escuchar y con una actitud de humildad en el corazón para recibir, porque es la palabra de Dios. Y esto, hermanos, no es algo que usted trata de ver, ve que no tratamos de enseñar lo que nosotros creemos, sino lo que el Señor dice en su palabra. Entonces déjenme entrar en detalles. El matrimonio es un pacto sagrado delante de Dios. La relación matrimonial es un pacto sagrado ante Dios. El matrimonio es un pacto sagrado que un hombre y una mujer contraen por medio de un juramento solemne delante de Dios. El juramento es una promesa muy sagrada ante Dios, a quien se apela en calidad de autoridad final, la autoridad suprema y como juez justo. Y puesto que Dios conoce todas las cosas y juzga justamente sin hacer acepción de personas, se le implora que Él juzgue a cualquiera de los dos que falle en cumplir con los acuerdos de esta promesa matrimonial. Este juramento solemne se hace ante una autoridad humana, quien actúa como representante de Dios, y ante una multitud de testigos que incluyen a las familias, amistades y el círculo social de los esposos. El hombre y la mujer, habiendo dejado atrás la relación con sus padres, se entregan por completo el uno al otro, jurando ante Dios unirse y compartirlo todo en todo tiempo. Se prometen fidelidad absoluta por el resto de sus vidas, consuman su unión en la intimidad sexual, afirman que solo la muerte puede romper su unión y son bendecidos con el arribo de los hijos. Ok, vamos a desglosar todo esto en porciones para poder entenderlo mejor. Así que vamos a hablar de algunas de las características del matrimonio y después vamos a hablar de los pecados en contra del matrimonio. Pecados contra Dios, pero con motivo del matrimonio. Entonces, la primera cosa que vemos es que el matrimonio es un pacto sagrado que se establece delante de Dios por medio de un juramento solemne. Ustedes ven en el pasaje que leímos, que es el pasaje donde Dios hace esta afirmación después de haber dicho, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. La única cosa donde Dios mira algo que no era bueno es cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y entonces conoce la historia, leímos la historia. Va y toma una costilla de Adán y de ahí forma a la mujer y la trae al hombre. Y entonces usted ve que cuando Dios trae a la mujer, en el versículo 22 dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y en el versículo 23 está entonces el juramento solemne que Adán hace delante de Dios. Este es el primer matrimonio. En el versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí está el voto matrimonial. Aquí está el primer juramento solemne. Aquí está la primer boda. ¿Quién es la autoridad delante del cual se está llevando a cabo este pacto? Delante de Dios. Hay una declaración de parte del hombre cuando dice, ella es carne de mi carne, ¿sí? Y hueso de mis huesos. Y está haciendo una declaración, además dice, le está dando su nombre. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Así que es un pacto de juramento delante de Dios. ¿Sí? Nosotros, en nuestra sociedad, muchas veces se considera el matrimonio como si fuera solamente un acuerdo entre dos personas. En nuestra sociedad, puesto que nuestra sociedad ha rechazado la autoridad de Dios y ha establecido al individuo como si el individuo fuese soberano y tuviera la libertad de decidir hacer lo que ellos quieren, entonces el matrimonio muchas veces se considera solamente un acuerdo entre dos personas. La autoridad se le da a las personas y no a Dios. Entonces el matrimonio ya no se considera como un juramento delante de Dios, sino un acuerdo entre dos personas. Y bajo esta idea el matrimonio se puede disolver en cualquier momento que estemos en desacuerdo. Les hablé la semana pasada acerca de cómo las leyes del divorcio fueron pasando, fueron ocurriendo, y si usted revisa un poquito la historia del divorcio se va a dar cuenta que antes de los años 60, si una familia, una persona quería divorciarse, realmente tenía que tener una razón sumamente fuerte para que el divorcio pudiera ser otorgado. Pero es cuando pasamos la época de los 60 y esta perspectiva cambia. Recuerdan que les hablé también en el pasado cuando las revistas hablaban a las mujeres acerca del sacrificio y el amor a los hijos, pero después de los 60 ya no es acerca del sacrificio y el amor a los hijos y a la familia, sino es tu realización personal, tú eres quien es importante. Entonces, cuando estas leyes pasan, el matrimonio se convierte entonces en algo que es solamente para mi realización personal, para ser feliz. Y si no soy feliz, entonces es disolvible. Después de los años 60 se pasan las leyes, donde el matrimonio se puede deshacer casi por cualquier causa. Entonces, usted se da cuenta que en la Escritura no dice esto. La Escritura establece, el matrimonio no es un acuerdo entre dos personas, entre un hombre y una mujer, no lo es. El matrimonio no solo es tampoco un contrato frente al Estado. A veces se piensa, bueno, entonces es el Estado la autoridad delante del cual se establece el matrimonio. Y si el Estado es la autoridad, entonces el Estado también tiene la prerrogativa de permitir a las personas separarse. Bueno, hay una cuestión que debemos entender. El Estado ciertamente es una autoridad, pero la autoridad que el Estado tiene no es su propia autoridad, es una autoridad que representa la autoridad de Dios. El Estado no es la última autoridad, representa la autoridad de Dios. Y porque representa la autoridad de Dios, las leyes del Estado no pueden estar por encima de las leyes de Dios. Entonces, ¿es el matrimonio un compromiso entre dos personas? Claro. ¿Es el matrimonio un contrato que se hace frente al Estado? Claro. Pero no es solo eso. Es principalmente un pacto que se hace delante de Dios. Es un pacto sagrado que se hace ante Dios. La fidelidad en el matrimonio, escuche bien, no es del esposo a la esposa y de la esposa al esposo principalmente. La fidelidad en el matrimonio es ¿para con quién? Para con Dios. Yo no puedo decir, bueno, ya no me cae bien mi esposa o ya no me gusta o esto y entonces puedo hacer lo que quiera. No, tengo que ser fiel porque hice un juramento sagrado delante de Dios. Cuando los esposos vienen delante de la autoridad que Dios ha puesto, o sea, la autoridad del gobierno, o sea, la autoridad en una iglesia, cuando hacen este juramento, están estableciendo un pacto solemne ante Dios y la fidelidad se debe a Dios principalmente. Entonces el matrimonio, mis hermanos, a veces nosotros, por ejemplo en México se habla del matrimonio civil y el matrimonio religioso, porque las leyes en México, yo no sé si usted sabe esto, pero las leyes en México no mezclaron. En México hay lo que se le llama el Estado laico y hay una separación muy fuerte del Estado, del gobierno, de la religión. ¿Sí? Entonces, muchos años antes en México, la religión era el Estado. Y entonces, cuando usted se casaba en la Iglesia Católica, estaba casado legalmente. Pero después de la Revolución Mexicana, el Estado y la Iglesia se separan y el Estado se convierte en un Estado totalmente laico. Y así, entonces, usted puede irse a casar a la Iglesia, pero si usted no se casa delante del gobierno, usted realmente no está casado. No sé si me explico.
No puede exigir ningún tipo de derechos legales, ¿sí?, en caso de una ruptura matrimonial o en cualquier situación. Entonces, ¿cuál es el matrimonio que realmente vale? Porque luego la gente decía, bueno, para no meternos en problemas, vamos a casarnos por el matrimonio civil, ante la autoridad civil, y no por el religioso, así no estamos casados delante de Dios. Y si no funciona, pues nos separamos. No, cuando usted está casado ante la autoridad civil, usted está casado delante de Dios, porque esa autoridad representa la autoridad ¿de quién? De Dios. El gobierno es una representación de la autoridad de Dios. Aquí en los Estados Unidos es diferente. En los Estados Unidos no hay la separación entre la iglesia y el Estado no es tan cruel o tan dura como en México, y el Estado le permite a las iglesias o les da la autoridad para oficiar matrimonios. Entonces, cuando usted va a una iglesia y si un pastor oficia o una persona de un culto religioso oficia la ceremonia, y esa persona firma el acta o la licencia matrimonial, eso tiene valor ante el gobierno aquí. ¿Sí me explico? Porque el gobierno le da a los pastores y líderes de culto religioso, en tanto que sean personas ordenadas, la prerrogativa de poder actuar como jueces en la relación matrimonial, ¿sí?, como jueces de matrimonio, pues. Entonces, en este caso hay una mezcla. Pero como quiera que sea, la autoridad última en el matrimonio no es ni el Estado ni los individuos, es Dios mismo. Él es la autoridad suprema y absoluta, no existe una autoridad superior. Las autoridades humanas no poseen autoridad real, representan la autoridad de Dios. El matrimonio se lleva a cabo ante una autoridad humana porque es representante de Dios. Y Dios conoce todas las cosas. El problema de tener a Dios como autoridad es que tú no puedes engañar a Dios, no puedes mentir, no hay manera de evadirlo. Dios conoce todas las cosas, Él es justo, Él no hace acepción de personas, ¿sí?, y Él juzgará a cada uno con justicia. Los pactos, hermanos, delante de Dios son cosa muy seria, son cosa muy sagrada. Si usted observa, por ejemplo, algunas de las costumbres en el Antiguo Testamento respecto a los pactos, son tremendas. Por ejemplo, había una costumbre en el Antiguo Testamento que cuando dos personas establecían un pacto, traían unos animales y los sacrificaban y los partían exactamente por la mitad, así, por el eje, ¿sí?, de la columna vertebral, y los partían. Entonces tomaban a los animales y los partían y los ponían uno enfrente del otro, haciendo un pequeño pasillo entre los cuerpos o el cuerpo partido del animal, y los ponían así, y entonces las dos personas que estaban contrayendo este pacto, ¿sí?, caminaban juntos sobre este pasillo donde estaban entre los cuerpos de los animales muertos, y la sentencia era esta: que Dios me ponga y me haga como a uno de estos animales muertos aquí, si yo transgredo el acuerdo de este pacto. ¿Sí? Entonces, el pacto matrimonial es algo serio, es algo que se ha hecho delante de Dios, no es disolvible, no es algo que se hace a la ligera, no es algo que haces nada más por tener una bonita boda y enfocarte en lo bello de todas esas cosas. No, es una seriedad, es un acto solemne, profundamente solemne, que estás estableciendo delante de una autoridad que conoce todas las cosas. Y esta autoridad es Dios. Entonces es un pacto sagrado. Ahora, se da cuenta que en el pasaje, en el versículo 23, dice que Adán dice: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y luego dice: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Les dije, hay cosas muy obvias que hay que explicar hoy, pero si usted se da cuenta, en este pasaje se establece claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Porque Adán dice: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Interesante. Hay una relación. La mujer es un ser humano como lo es el hombre. Ambos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios,
pero existe una diferencia. De hecho, la palabra hebrea que se usa aquí, usted ve que nuestra Biblia tradujo varón y varona, ¿sí? Y la razón por que la Biblia lo traduce así es porque la palabra hebrea que se traduce varón o hombre es la palabra ish. Y la palabra para mujer es isha. Eso es una diferencia muy pequeña, ¿sí? Entonces, cuando Adán la está llamando de esta manera, ¿verdad? Estamos mirando entonces que hay una diferencia de género. El matrimonio es entre personas de género opuesto, hombre y mujer. Ahora, en nuestro tiempo, esa es la dificultad, la razón por qué esto lo tenemos que establecer claramente. En nuestro tiempo tenemos este grande problema, que existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero esto no está en la Escritura. La ley y el Estado se han movido a pasar esas leyes, pero la Escritura no habla de eso. El grande problema que hay en la vida familiar es que nuestra sociedad ha ido destruyendo los fundamentos de la vida familiar. ¿Sí? Y mucho de esto comenzó con el auge del feminismo. El feminismo, como les he explicado en otras ocasiones, es una filosofía que comenzó con el propósito de defender, ¿sí?, a la mujer dentro de la familia. Pero lamentablemente el feminismo comenzó a hacer uso de un lenguaje extraído del marxismo y de otras filosofías humanas, en el cual siempre se veía toda relación entre personas como una relación entre persona que oprime y alguien que es oprimido, en términos de opresión, ¿sí? Y como mira al matrimonio, entonces en términos de opresión, porque toma el lenguaje, ese lenguaje que se usó cuando se hablaba en los 60 acerca de los derechos de los afroamericanos, por ejemplo, ¿sí?, de la gente que estaba sufriendo. La opresión es una realidad, existe en el mundo, pero se usó ese lenguaje y se trajo a la familia y se dijo, bueno, cuando se le dice a la mujer que el hombre es quien dirige la familia y la mujer está en casa dependiendo del hombre, esto es una opresión en contra de la mujer, hay que liberar a la mujer. Y entonces la familia tradicional fue identificada como una lucha, como una guerra, donde había que darle a la mujer mayor libertad. El problema con eso es que esto empieza a romper todas las estructuras de la familia, ¿sí? Porque el ataque primero es a los roles en la familia, al rol del varón, al rol de la esposa, ¿sí? Ya no hay tal cosa como roles, ya no existe el hecho de que el hombre es líder en la familia y la mujer es la ayuda idónea. No existe tal cosa, ahora ya no hay roles, los roles han dejado de existir, según la filosofía feminista. Pero no solo se detiene ahí. Lamentablemente esto comienza una serie de movimientos en los cuales ya se han roto las estructuras tradicionales de la familia y también de la sexualidad. Porque hoy en día el problema ya no estamos ni siquiera discutiendo el divorcio. Estas cosas que les estoy hablando ya están pasadas de moda, ¿sí? Ahora ya estamos discutiendo de si el individuo decide sobre su propio género. Así que ya no es solamente la ruptura de la familia, sino de la sexualidad. El individuo es soberano y puedes decidir ser lo que sea. Entonces, ya no estamos hablando ya ni siquiera del homosexualismo tradicional, donde una persona de un género se comportaba como del género opuesto. Ya no estamos hablando ni siquiera de eso. Hoy en día estamos hablando de un movimiento que va en la dirección a evitar todo tipo de conexión con el hecho de hablar de géneros. Le llaman no binario. Soy una persona no binaria. ¿Qué significa eso? Pues no soy ni una cosa ni otra. Indefinido. ¿Sí me explico? No definido, así, completamente. Usted ve aquí que dice en el capítulo 1, en el versículo 27, dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y acá dice Adán, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. No, el género no es algo maleable.
Cuando hablo del género, hablo del hecho de si eres varón o mujer. No es maleable, no es a tu gusto, no está bajo tu decisión, no está bajo lo que tú quieres, la preferencia que tú tienes. No se trata de cuál es tu inclinación o cuál es tu deseo o cómo te sientes. Tú no tienes que ver con esto. Dios te hizo lo que eres y lo que eres, ese es el género que el Creador te dio. Y el género no es maleable. Lo que eres es lo que Dios te hizo ser. Y debes aceptarlo. Y debes entenderlo. Entonces, si eres un varón, ¿debes casarte con quién? Con una mujer. Y si eres una mujer, ¿debes casarte con quién? Con un varón. Hay otra cuestión aquí en este pasaje. Usted ve que dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos, y luego dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán le da su nombre a la mujer. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta de eso? Él le da su nombre a ella. Es una señal del pacto entre el hombre y la mujer. Él le da su nombre a ella. Hoy en día, muchas mujeres dicen, no, yo no quiero llevar el nombre de mi esposo, yo llevo mi nombre de mujer soltera. ¿Por qué voy a llevar el nombre de mi esposo? Bueno, le digo, ¿por qué? Porque es una señal del matrimonio. Si usted piensa que no debe llevar el nombre de su esposo, pues ya está usted pensando como una mujer feminista, ¿sí? Ya no está pensando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. También es un pacto de pertenencia mutua. Yo te pertenezco, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí. Nos pertenecemos el uno al otro. Es un pacto de exclusividad. ¿Qué significa esto? Solamente hay una persona con la cual tienes esta relación. No existe ninguna relación que sea más importante después de tu relación con Dios que tu relación con tu esposo o con tu esposa. Los hijos no son más importantes. Nosotros mexicanos tendemos siempre a mirar a nuestros hijos como la relación importante en la familia. No, la Escritura define que la única relación donde dos personas vienen a ser una sola carne es el matrimonio. ¿Qué va a ocurrir con los hijos? Los hijos los vas a tener, pero después, ¿qué va a pasar? Van a crecer y se van a ir. Y el problema es que si tú piensas que la relación importante en tu vida son tus hijos, cuando tus hijos se vayan, ¿qué vas a querer? Vas a querer retenerlos y vas a querer que tus hijos estén siempre contigo y ya tiene 35 años y quiere que siga haciendo las cosas que tú quieres. No, eso no es el plan de Dios. Entonces, la relación matrimonial es la relación más importante. Es más importante que la relación con tus padres. Cuando dos personas están casados, se pertenecen el uno al otro. Más importante que la relación con los padres, más importante que la relación con los familiares o con los amigos o que el trabajo. El matrimonio es un pacto en el que públicamente una persona, un varón y una mujer, públicamente confiesan delante de Dios y delante de la sociedad su promesa de darle honor a esa persona. Mire el pasaje otra vez. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es... ¿Ves esa palabra? Esto es... ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está diciendo? Está diciendo ella. No aquella, no otra. No otra persona, sino ¿quién? Ella. ¿Y qué está haciendo? La está levantando, le está diciendo, voy a hacer esta confesión. Por supuesto que es una confesión delante de Dios, es una confesión pública también. Es una manera de darle dignidad y honor a la persona. Cuando una persona está levantando al cónyuge ante la sociedad para darle un lugar de alto honor. Queridos hermanos y sobre todo jóvenes y jovencitas que están pensando en casarse, cuando tú te entregas
a una persona, ¿sí?, sin establecer la base del matrimonio, estás cometiendo varios errores. Número 1, estás desobedeciendo a Dios. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué es una afrenta? ¿Por qué es una ofensa? Porque estás tratando de una forma indigna algo que fue hecho a la imagen de Dios. Tú fuiste hecho a la imagen de Dios y debes entender el grado de dignidad que requiere la relación matrimonial. Cuando vas a establecer una relación con alguien, tiene que ser sobre la base del matrimonio, porque la relación íntima es más que solamente el aspecto físico. En nuestro tiempo, las relaciones románticas se reducen al contacto físico entre dos personas. Delante de Dios no es así. La relación es un compromiso. Así que muchas veces en nuestra sociedad las personas se juntan. Dicen, vamos a vivir juntos. ¿Sí? No estoy hablando de cosas que son muy anticuadas, cosas que ya están pasadas de moda. ¿Sí? La gente establece relaciones románticas y terminan teniendo relaciones sin tener ningún remordimiento delante de Dios. La gente se van a vivir juntos sin hacer un pacto delante de Dios. Pero el matrimonio, la relación matrimonial es más que solamente el aspecto físico. Hay necesidad de establecer delante de Dios la dignidad que le estás dando a la otra persona. Recuerdo hace tiempo que estábamos compartiendo el Evangelio con varias familias. Encontramos a un varón que tenía como unos 8 años viviendo con la misma mujer. Ya tenían como 5 hijos, ¿sí?, más o menos. Y recuerdo que hubo un tiempo cuando varias familias se convirtieron al Señor y estas familias empezaban a casarse porque no se habían casado, solo vivían juntos, y empezaron a casarse, empezaron a entender el llamado de Dios a arreglar su vida. Y me acuerdo que alguna vez hablamos con este varón acerca de eso y él nos dijo que él no estaba listo para casarse con esta mujer. Y dijo, ¿cómo no estás listo para casarte? Pues vives con ella, realmente es tu esposa, tienen 5 hijos. Dijo, no, es que yo no sé si ella es la mujer para mí. Ok. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Estoy tomando, ¿sí?, a la persona y la estoy usando para mi bien, para mi provecho. Estoy tomando los beneficios sin poner a esa persona en la dignidad que debe tener. ¿Por qué es indigno esto? Porque cada persona fue hecha a la imagen de Dios. Cuando tú tratas a alguien de esa manera, estás lastimando la imagen de Dios en la vida de esa otra persona. Esta es la base del matrimonio, de amar al prójimo. ¿Por qué tengo que amar a mi prójimo? Porque cada persona refleja la imagen de Dios. Si voy a tomar a una mujer o a un hombre, lo voy a hacer con la dignidad que debe ser delante de Dios, porque esa persona refleja y representa la imagen de Dios. Y yo tengo que hacerlo conmigo mismo también. Si soy una jovencita y me entrego a un hombre, o soy un joven y me entrego a una mujer, sin establecer el pacto del matrimonio, estoy tratando de una forma degradante mi propio cuerpo. Porque estoy aceptando el trato como algo inferior, como algo que es indigno. Adán no hizo eso, dijo, esta es carne de mi carne. ¿Sí? Y la tomó completa. ¿Sí me explico? Con todo lo que eso conlleva. La relación matrimonial es más que el sexo, más que el aspecto físico. Es todo lo demás. Es un pacto de profunda unión en la intimidad. Por supuesto, dice, esta es carne de mi carne. Vamos a hablar más de esto la semana entrante. Es un pacto de entrega mutua. Lo compartimos todo. Todo. El más grande problema en el matrimonio es que el matrimonio es una relación muy íntima de unidad y se requiere compartir todos los aspectos de la vida.
A veces yo veo a los matrimonios y de repente el esposo trabaja y la esposa trabaja y cada quien tiene su propia cuenta en el banco, ¿no? Y a ti te toca pagar la luz y a mí me toca pagar el gas, ¿no? Y están negociando como si fueran dos entidades separadas el uno del otro. Tu dinero y mi dinero, esto es mío, esto es tuyo. Ese no es el plan de Dios ni el diseño de Dios para el matrimonio. Los esposos comparten todo, todo. No solo en el aspecto físico, material, también en el aspecto emocional, también en el aspecto espiritual. Vamos a hablar de eso más la próxima semana. Y también es un pacto que perdura por todo el tiempo de vida. No es un pacto que se elimina al placer, no se elimina cuando quiere, pero necesito que entiendan, hermanos, la importancia de esto. ¿Por qué razón? Porque la familia, cuando procreamos, cuando tenemos hijos, la familia requiere estabilidad. Es muy triste y muy difícil la vida de las personas, de los niños, cuando las personas están cambiando de pareja cada vez que sienten la necesidad de hacerlo. ¿Sí? La condición, el pacto matrimonial le da estabilidad a la vida familiar, hace que la vida familiar sea estable. Ok. Pecados contra el matrimonio. Déjenme citar algunas cosas que son pecados en contra del matrimonio. Y algunas de estas ya las vimos, así que voy a ir rápido. Comienzan negando la autoridad de Dios y estableciendo nuestros deseos como supremos. No solo fallar a la promesa, sino menospreciar o ignorar la autoridad de Dios. Es decir, ¿qué quiero decir aquí? Es un pecado considerar que tú eres quien decide si te divorcias o no. No es tu decisión. Convertirnos en nuestra propia autoridad. A veces encuentro que personas vienen a buscarme porque quieren consejo en su vida matrimonial, en sus problemas matrimoniales, pero muchas veces lo que la gente desea es escuchar lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí? Así que muchas veces estamos en una relación difícil, queremos librarnos de esa relación. Ahora existen algunas cosas bajo las cuales el matrimonio se puede disolver, por supuesto. Vamos a hablar de eso en las semanas siguientes. Pero en general el matrimonio es una relación indisoluble. Otro pecado contra el matrimonio, mis hermanos, es que muchas veces nos rehusamos a cumplir muchas veces no queremos cumplir esa palabra que establecimos de hacer un pacto con esta persona. Por falta de amor. Ya no te amo, ¿no? Por falta de perdón, resentimiento o amargura. En el matrimonio, si usted ha estado casado, hay muchos momentos en que el esposo y la esposa se van a herir el uno al otro. Y eso va a generar la necesidad de tener una actitud perdonadora. Si no hay perdón, el matrimonio va a destruirse. A veces por indiferencia, a veces porque empezamos a desconectarnos el uno del otro y empezamos a ignorarnos y simple y sencillamente a olvidarnos el uno del otro. No disfrutamos estar juntos, no disfrutamos pasar tiempo juntos. Muchas veces las familias hacen un círculo social y muchas veces el esposo y la esposa no disfrutan el tiempo juntos, tienen que estar con alguien más, ¿no? Sobre todo cuando los hijos crecen y ya los hijos muchas veces se convierten en la cosa que es la atención del padre y la madre, pero cuando los hijos crecen y se van y ya nada más están ellos, ¿verdad? La relación se convierte en algo aburrido porque realmente no se soportan el uno al otro. A veces nos rehusamos a cumplir la palabra prometida porque hay otros que aparece alguien más que es más atractivo, más interesante. Hay otra persona que me está llamando la atención. Ahora que está el uso de las redes sociales, ¿sí? Y estamos en contacto con un montón de personas que antes no estábamos en contacto. Muchas veces las personas están secretamente
recibiendo invitaciones o mandando invitaciones a otras personas. ¿Sí? Pecados en contra del matrimonio, el divorcio, por supuesto, considerando que el divorcio es una opción viable. En Malaquías 2:14 dice Dios: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. También en Proverbios 2:16-19, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Eso es claro en estos pasajes, que el divorcio es algo que Dios odia. Pecados de tipo sexual. Vengan conmigo a Levítico 20, por favor. Levítico 20. Vamos a comenzar a leer en el versículo 7 y vamos a ver lo que la ley de Dios dice respecto a estos pecados. En el versículo 20, ¿ahí está bien, chava, o le acomodo más? Ahí está. Oigo un zumbidito ahí. Dice en el versículo 7, capítulo 20, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Ahora fíjense bien, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. No estamos hablando ahora de la relación entre padres e hijos, pero ustedes, hijos que están en la audiencia, pueden leer este pasaje y enterarse de que desobedecer, maldecir, maltratar o actuar de manera indigna contra tus padres es una grave ofensa delante de Dios. No es una cosa ligera. Versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? ¿Serán qué, hermanos? Muertos. La paga del adulterio era ¿qué? La muerte. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Dios está diciendo aquí al pueblo de Israel,
estas naciones a quienes yo les voy a quitar esa tierra para dárselas a ustedes, los estoy juzgando a consecuencia de este tipo de pecados. Así que no cometan este tipo de pecados. Pecados de tipo sexual contra el matrimonio llevan al individuo, cuando tú no tienes y no vives de acuerdo a la autoridad de Dios, entonces el deseo del individuo se convierte en lo que guía realmente la vida de la persona. Pero existe un problema con esto, mis hermanos, que cuando una persona se deja llevar por sus placeres, ¿sí? Si no hay Dios, si la ley no es importante, si nada es importante, entonces ¿qué es lo que es importante? Mi placer, mi deleite, ¿sí? Pero el problema es este. Cuando el punto importante en la vida de una persona es buscar deleite, buscar placer, aquí está el problema. Que los individuos empiezan a hacer cosas que de momento les parecen placenteras, pero con el paso del tiempo, esas cosas que antes parecían placenteras ya no lo son. Ahora requieren una mayor cosa, no sé si me explico, una experiencia más fuerte para poder seguir teniendo este sentimiento de placer. Es como la persona adicta a las drogas, ¿sí? Cuando te inyectas por primera vez la droga o cuando te metes la droga en el cuerpo por primera vez se siente muy bien. Pero a medida que lo vas haciendo, tu cuerpo requiere de mayor cantidad de droga para poder alcanzar el mismo nivel de placer que antes tenías. Lo mismo ocurre con las relaciones de tipo sexual. Por eso usted se da cuenta que en este pasaje la Escritura nos va describiendo una serie de conflictos y de pecados de tipo sexual que van degradando a la persona. Y comienza desde el adulterio, la fornicación, el adulterio. Pero después comienza a entrar en estos terrenos donde empieza a hablar del incesto, incluso del bestialismo. ¿Sí? Y usted ve que así son estas cosas. ¿Sí? Cuando usted ve, por ejemplo, a hombres que abusan de personas menores, de niños, estos hombres, si usted observa la trayectoria de esas personas, comenzaron viendo pornografía normal y teniendo experiencias así de ese tipo, pero poco a poco se fueron distorsionando. ¿Por qué razón? Porque su mente, su placer, les exigía cada vez más. Entonces el libro de Levítico expresa la degradación a que conduce dejarse guiar por los deseos sexuales. En cierta manera, algunas cuestiones que ocurren en el cuerpo, ¿sí? Como esta excitación emocional que hay en el cuerpo, producto de drogas naturales en el cuerpo, muchas veces es el tipo de experiencia que la persona está buscando en estas relaciones. Así que si tú consideras la relación romántica solamente en cuestión de algo que se resume solamente a cuestiones físicas, puedes caer en estas prácticas y al final te vas a sentir vacío. ¿Por qué razón? Porque tú eres más que solo un cuerpo. Y cuando dos personas se unen físicamente, es la representación física de una unión que requiere otros aspectos de la vida del individuo, espiritual, emocional, social, en todos otros aspectos. Y si esto no está presente, entonces siempre va a haber el sentimiento de insatisfacción. Vamos un poco más adelante, déjame ver un poco más de tiempo y vamos a terminar. La unión libre, por supuesto. La unión libre es cuando dos personas se juntan y viven juntos sin estar casados. Es un menosprecio a la autoridad de Dios. Es pensar y decir, ¿quién es Dios para decirnos cómo debemos amarnos? Menospreciar el matrimonio como un pacto ante Dios, tomar los beneficios de la otra persona sin asumir las responsabilidades. Es no dar honor al cónyuge y es dar mal ejemplo a los hijos. La pregunta es, si dos personas se van a vivir juntos y tienen hijos, ¿cómo le vas a decir a tu hija o a tu hijo en el futuro que no haga eso? ¿Sí? Cuando tú lo hiciste. ¿Sí me explico? ¿Cómo le vas a decir a tu hija, cásate, en lugar de irte a vivir con tu novio, si tú hiciste lo mismo? Matrimonios con no creyentes. La Escritura nos dice
que no hagamos o no entremos en yugo desigual con los incrédulos. Los creyentes no deben casarse con no creyentes, porque no existe una verdadera unión. Si usted es una jovencita o un joven y está coqueteando en casarse con una persona que no es creyente, usted debe entender que para esa persona el matrimonio no es un pacto sagrado. A lo mejor para usted lo es, pero para esa otra persona no lo es. Y usted debe entender que esto es una cuestión seria. En el matrimonio hay tantas oportunidades para conflictos dentro de la relación matrimonial. Nada más vean a todas las otras personas, ¿sí? Y cuando dos personas no están de acuerdo en glorificar a Dios, va a ser un caldo, ¿sí?, de cultivo para una gran cantidad de males y conflictos dentro de la relación matrimonial. Pero si lo hace, si se casa con una persona no creyente, su matrimonio es válido delante de Dios. Usted debe entender esto, ¿sí? En 1 Corintios 7, este pasaje lo vamos a estudiar con más detalle en otra ocasión, pero en 1 Corintios 7 el apóstol Pablo dice, si una persona, ¿sí?, un hermano está casado con una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, dice, no lo abandone. Es decir, el matrimonio es, como si es válido delante de Dios, aun si es entre dos personas y uno es creyente y el otro no. Así que el matrimonio tiene validez, incluso en esos casos. Entonces la idea es, si las dos personas están casadas, vamos a decir, muchas veces ocurre de esta manera, hay una mujer creyente que viene a la fe y el hombre no es creyente, pero los dos viven juntos y son esposo y esposa. Esto es correcto delante de Dios, dice la Escritura, no lo abandone, continúe viviendo en esa relación. Es válido delante de Dios. Otros pecados contra el matrimonio, hermanos, vamos casi a terminar. Abandono, el abandono espiritual. Es la responsabilidad de los varones que me están escuchando, es la responsabilidad de los varones ser líderes espirituales en su casa. Si usted no está cumpliendo como varón con la responsabilidad de guiar a su familia espiritualmente, usted está abandonando a su familia espiritualmente. Si usted es un varón que su esposa lo trae de las orejas cada domingo, ¿sí?, y lo tiene que levantar y le tiene que decir, ándale, vámonos, y lo tiene que traer a la fuerza, usted está abandonando la responsabilidad que tiene delante de Dios. ¿Sí? Entonces, abandono espiritual, abandono emocional, cuando no hay interés, cuando no se escucha el uno al otro, cuando no se preocupan por las necesidades emocionales. Abandono sexual, cuando no se cubren, no se ocupan el uno al otro. A final de cuentas, la relación íntima es una relación que fue dada también por Dios y es preciosa y es gloriosa en el contexto del matrimonio. Y el esposo debe cuidar de la esposa en este sentido y la esposa del esposo. Y sobre todo en un tiempo como el día de hoy, en el que vivimos con mucha tentación. El abandono de provisión, cuando no estás proveyendo para tu casa. Y el abandono del hogar, cuando te vas de la casa. Otros pecados contra el matrimonio, cuando preferimos otras relaciones. Hay alguien más importante en nuestra vida que nuestro esposo o nuestra esposa. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es algo que nadie sabe. Tú ves a los matrimonios y se ven todos muy bien. Parece como que no pasa nada, porque la violencia se da cuando la puerta se cierra y ahí en el secreto, donde están los esposos y los padres con los hijos, ahí es donde se manifiesta la violencia. Y donde entra el abuso emocional, el abuso físico, el abuso sexual. ¿Sí? Y por último, mis hermanos, el egocentrismo y materialismo. Cuando estamos enfocados no en servir a nuestro esposo o a nuestra esposa, sino en servirnos a nosotros mismos. Cuando todo el deseo de nuestro corazón es nuestro propio placer y solamente estamos usando a la otra persona para nuestro provecho. Queridos hermanos, algunas de estas cosas, no es una lista exhaustiva, pero algunas de estas cosas establecen pecados en contra del matrimonio. El matrimonio es un pacto sagrado delante de Dios.
Y si usted está casado, entienda que su fidelidad principalmente es para con Dios. He descrito muchas cosas que hablan acerca de pecados y ofensas en contra del matrimonio. La Escritura dice que estas cosas, dice el apóstol Pablo, esto erais algunos, pero ya habéis sido rescatados. ¿Sí? Muchos de nosotros vivimos de esta manera. Y estos pecados no son pecados imperdonables. El divorcio no es un pecado imperdonable tampoco. Pero debemos entender la seriedad de lo que representa el pacto matrimonial para que aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos y no como el mundo nos dice que debemos vivir. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de compartir con mis hermanos, Señor, sobre este tema. Es un tema importante, es un tema necesario que hablar porque vivimos en un mundo donde todos los fundamentos están siendo destruidos y hay necesidad de restablecer estos fundamentos para que nuestras vidas reflejen, Señor, lo que tú quieres, lo que fue el diseño original y tu plan para la vida familiar, en la cual, Señor, el matrimonio es el fundamento de todo. Ayúdanos y danos gracias, Señor, porque reconocemos que muchas veces nuestra vida está influenciada por ideas, pensamientos, comportamientos, actitudes que corresponden más con los pensamientos de este mundo que lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que permitamos que tu palabra nos transforme y haciendo eso, Señor, podamos caminar en la verdad, hacer las cosas que te agradan, como hemos aprendido en esta semana en la epístola de Juan, que todos aquellos que dicen tener comunión contigo deben andar en la luz y que cuando tenemos comunión contigo, verdaderamente tenemos comunión los unos con los otros. Esto incluye nuestra vida matrimonial. Cuando hay conflicto en nuestra vida matrimonial, ahí, Señor, hay una muestra de que no estamos caminando en la luz. Ayúdanos, en verdad, a estar en comunión contigo, para que podamos, Señor, manejar las dificultades que se nos van a presentar día tras día en nuestra relación matrimonial y podamos manejarlas de forma sabia, de una manera que te honre y te glorifique. Para que podamos, Señor, perdonarnos si necesitamos perdonarnos. Para que podamos establecer, Señor, una vez más el compromiso, renovarlo, afirmarlo, reconocer que hicimos un pacto sagrado ante ti y este pacto va más allá que la promesa hecha a una persona o incluso que un contrato legal delante del Estado, que es un pacto que se ha establecido ante ti y que tú conoces todas las cosas y tú juzgas a cada uno, Señor, con justicia. Padre, yo te pido por cada uno de los matrimonios. Hay matrimonios que están experimentando grandes conflictos, Señor, y dificultades, y no saben cómo resolverlos. Y muchas veces los resuelven solamente añadiendo mayor dolor, mayor conflicto, mayor angustia. Te pido por aquellos matrimonios que están en dificultad. Hazles entender que solamente cuando estamos en comunión contigo que podemos, Señor, aspirar a vivir de una mejor manera. Yo los pongo en tus manos y te pido tu gracia, Señor. Bendice a nuestra iglesia, fortalécenos y ayúdanos para seguir en fidelidad caminando contigo. Gracias, Padre. Por último, te pido que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu guarde a cada uno de los creyentes en fe. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos en pie y cantamos un canto. Señor, bendiga. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de
mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo.